en el libro de Esdras. Esdras, uno del Antiguo Testamento, ahí cerca de Salmos. No se pierde tanto. Busque Salmos y luego está Esdras capítulo 5, versículo 8. Después de Job, antes de Job, mejor dicho. Está Esther. Y ahora no lo encuentro yo, creo que mi Biblia no tiene. Esdras capítulo 5, versículo 8. Para los que toman nota, el tema para hoy es ¿cuándo prospera la obra en una iglesia? O lo puede hacer como pregunta también. ¿Cuándo prospera una obra en la iglesia? ¿Y por qué se estanca? Vemos la semana pasada que hace 15 días que vimos cuánto cuesta, cuánto se estanca la obra en una iglesia. Y ahora vamos a ver cuándo prospera. Vamos a aprender hoy y cada uno de nosotros examinará su vida y dirá, bueno, no estoy trabajando, sí estoy trabajando, sí estoy a medias tintas. Dios conoce el corazón vuestro. Amén. Dios conoce el corazón nuestro. Yo solo les animo a que estudiemos la palabra del Señor. Tenemos una Biblia en casa y si no tiene, pues díganos si se les da una Biblia, pero yo creo y entiendo que todos tenemos una Biblia en casa. Y dice, ¿ya lo tenemos, hermanos? Amén. Esdras capítulo 5, versículo 8, dice la escritura. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie siempre con reverencia a la palabra del Señor. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Sea notorio, dice, sea notorio al rey. Le estaba informando Esdras, él estaba informando de la reedificación del templo. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pueden sentarse. Esdras capítulo 5, versículo 8. Vemos aquí que ya en el libro de Esdras y Nehemías, anteriormente Nabucodonosor había destruido Jerusalén, había destruido el templo y había destruido toda la ciudad. Los muros, porque antes las ciudades se fortificaban con muros. Y dice, aquí está, si vemos el capítulo 5, nos habla de la reedificación del templo. Y entonces vemos aquí que ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga ejércitos, porque no fue así. Ellos se fueron cautivos y luego pues Dios tocó el corazón del rey y mandó, regresaron otra vez ellos a Jerusalén y vinieron a reedificar todo Jerusalén por mandato del rey, pero estaba establecido por Dios. Por eso ni Esdras ni Nehemías pusieron en fuga ejércitos poderosos, entre los que como Moisés sí lo hizo, Elías hicieron milagros espectaculares, entre otros. David fue un gran rey, Salomón fue el rey de Israel, pero su obra en muchos aspectos fue superior a la de Salomón. La obra de Esdras y Nehemías fue superior a la de Salomón. De Salomón se nos dice que él edificó el templo, que lo quería hacer David, que le había puesto en su corazón, pero Dios no se lo había dejado porque sus manos de David estaban manchadas de sangre, porque él, como era guerrero, había matado personas. Entonces, ¿quién edificó el templo? Fue Salomón, su hijo. David era hijo de David y Dios lo engrandeció en Jerusalén. Dios lo engrandeció y lo engalanó con palacios, con mansiones lujosas, pero Salomón dispuso de todo el material,
que para edificar una ciudad, para edificar un templo, para edificar un palacio, dispuso de todo. Nosotros lo podemos encontrar ahí en la Biblia, que le llevaban oro en cantidades, maderas preciosas y todo lo que podía atesorar Salomón para hacer el templo de Dios, mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de sus escasos medios que tenían y realizaron su obra con muchas dificultades, como nos pasa a nosotros. La Jerusalén de Nehemías y Esdras que Esdras querían reconstruir, había perdido todo aquel esplendor que tenía. Nosotros lo podemos encontrar ahí, si leemos el libro de Esdras y Nehemías, que eso lo tenemos que leer juntos, todo aquel esplendor que hablaba de Salomón, que Salomón tenía templo lujoso, su casa lujosa, la ciudad era un lugar precioso, que venían desde muy lejos a ver todo lo que Salomón había edificado, cómo lo había hecho. Pero por la desobediencia que ellos tuvieron, como nos pasa a nosotros, por la desobediencia que a veces hay en nosotros, que tenemos una Biblia en casa, tenemos la oportunidad de leer la Biblia y no conocemos muchas veces la Biblia. No la conocemos porque la tenemos guardada, la tenemos ahí puesta, o hay quienes que tienen la Biblia abierta ahí en la puerta, ahí el Salmo 91, dice, pero si no la lee, no lo hago. Yo escuché de una persona que decía, es que yo siempre leo el Salmo 91 en mi trabajo. Entonces le dije, entonces usted lo sabrá, ¿qué dice el Salmo 91? Y no me supo decir. Dije, es mentira, no lo lee. Porque cuando uno repite y repite, aunque no lo esté aprendiendo, se le queda a uno. Entonces, yo siempre leo el Salmo 91, me dijo, siempre. Y yo le dije, qué bueno, le dije, entonces usted se lo sabrá de memoria. Y ahí me di cuenta de que no. ¿Por qué? Porque no le ponemos importancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es paz, la palabra de Dios es amor, la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para vivir. La palabra de Dios es más importante que comer, porque dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vemos que en el tiempo de Esdras y Nehemías, ellos volvieron otra vez a Jerusalén a reconstruir, pero tuvieron mucha oposición. Entonces vamos a ver que el propósito, ¿cuál es realmente el propósito de esta enseñanza? ¿En qué consistió el triunfo de ellos? ¿Y cómo pudo prosperar la obra? ¿Cómo puede prosperar la obra del Señor en nuestros días? ¿Cómo puede prosperar? ¿Cómo puede prosperar usted en la obra del Señor? ¿Cómo puede haber crecimiento en su vida espiritual? Sometiéndose, dice la hermana, leyendo la Escritura, dice. Si no, dice la Escritura, mi pueblo fue muerto por causa de conocimiento, porque nos da pereza leer la Biblia, ¿o no es cierto? ¿Cuántos han intentado leer la Biblia y empiezan? ¡Qué sueño! ¡Qué sueño!, ¿verdad? Y 15 minutos y si lo leemos en la noche nos quedamos ahí con la Biblia. Dios bendiga la Biblia. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque esos son cosas que el diablo trabaja para que no leamos la Biblia. El orar, nos quedamos ahí de rodillas. Oh, este hombre es un gran orador y sigue orando. Está bien cuajado, o sea, está en el quinto pino y nosotros creyendo que está orando. Por eso el diablo trabaja para obstaculizar la lectura, obstaculizar la oración, el venir aquí a la reunión de la iglesia. ¿Qué dice? Dice Hebreos 10:25, y miren que es un mandamiento, dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Y qué hacemos nosotros? Voy hoy, mañana no vengo. Bueno, como voy a venir mañana, entonces hoy no vengo. Y así nos vamos acostumbrando. Y entonces, digo yo, no hay ese amor para el Señor. Porque cuando uno ama al Señor, está esperando ese momento de que llegue la reunión de la iglesia. Cuando uno ama al Señor, está velando, ya va a ser la hora y me voy, llego puntual. Llego unos 5 minutos, no pasa nada. Viene un poquito tarde, viene de lejos o hay un atasco, entonces uno previene todo eso. Pero vengamos, reunámonos, como dice la Escritura,
No te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre, porque el no venir, estamos desobedeciendo ese mandamiento de Dios y estamos entonces, bueno, no importa Dios, al fin y al cabo tú conoces mi corazón. Pero Dios conoce que a veces damos más importancia a otras cosas antes que a Dios. Y la Escritura nos dice, busca primero mi reino, y luego lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Mire que nos dice Esdras 1.5. Perdón. Esdras 1.5. ¿Cómo la obra de una iglesia prospera cuando? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esdras 1.5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó a Dios para subir, la cual está en Jerusalén. Mire, ¿a quiénes? ¿Quiénes? A todos aquellos que Dios despertó el Espíritu en ellos. A todos aquellos, dice la Escritura, que Dios despertó el Espíritu, aquellos que quisieron. Cuando usted quiere, Dios obra. Cuando usted no quiere, Dios no obra, porque Él dijo, y llamando a la multitud de a sus discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque es tan fácil como decir, bueno, tú, no, el que quiera venir, tú me caes bien, tú sí, tú, como cuando yo era niño en la escuela y hacía mi equipo de fútbol, hacía una fila, entonces metía a un bueno y a un malo, y este va para mi equipo, entonces ya sabía yo que uno para allá y uno para acá. Entonces era así, pero en el Señor no, porque el Señor ve nuestro corazón, Él no ve nuestro físico, Él nos hizo a todos hermosos, a todas hermosas, y Él es perfecto, pero Él no obliga a nadie. Por eso dice la Escritura, lo dice claramente, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, mire, de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. No solo de los líderes de la iglesia, sino de todos es la responsabilidad. Cuando Jesucristo dijo en San Mateo 28, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. ¿A quiénes le dio ese mandamiento? A sus discípulos, a todos sus seguidores. Todos estaban ahí. Por eso la responsabilidad es de todos. Dice, se levantaron aquellos cuyo espíritu Dios despertó. No dice se levantaron los capacitados. No dice se levantaron todos los líderes. No, todos aquellos quienes. Porque vamos más adelante, van a ver que habían personas que bien pudieron ayudar en la obra y no quisieron. ¿Qué estamos nosotros haciendo para que la obra de Dios se levante? No solo en esta iglesia, sino en alrededor de nuestra casa. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes viven? Nosotros queremos que estos vecinos nuestros se vayan al infierno. No. Se vayan al infierno. A mí, al cabo, yo estoy salvo. ¿Qué me importa a mí? No. Porque Jesucristo dio su vida por ellos. Que se vaya mi familia, no quiere entender el evangelio. Pero oremos nosotros para que esas personas lleguen al conocimiento de Dios. Arrodillémonos ahí en nuestra intimidad. Señor, te pido por el vecino. ¿Cómo se llama su vecino? Usted le conoce, don Carlos, Señor, don Carlos y su esposa, don Carlos y sus hijos, don Juan, doña Teresa. Que ellos te conozcan, Señor. Por favor, papá, haz una obra maravillosa. Y de repente Dios le da la oportunidad a usted de hablarle de Dios. Y ya usted ha orado y entonces dice Dios, bueno, ahora es el momento. Habla. Y esa palabra queda en el corazón de la persona. Porque así como a nosotros nos hablaron, bueno, yo nací en un hogar cristiano, pero no porque mis padres eran cristianos, yo tuve que hacer mi decisión, porque Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. Dios tiene hijos. Entonces dice la Escritura, mire, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. ¿Cómo está su espíritu de usted? ¿Está dormido o está despierto? ¿Cómo está nuestro espíritu dentro de la iglesia? ¿Cómo está? ¿Está apagado? ¿Está medio? ¿O se está encendiendo o se está muriendo? ¿Cómo está usted con el Señor?
No me conteste porque eso usted examínese con Dios a través de la Escritura. Porque yo solo veo las caras, pero ¿qué hay dentro del corazón? Eso lo sabe usted y el Señor. Nosotros vemos lo físico, cómo se vinieron hoy vestidos, como le decía yo a Félix hoy, qué bonita camisa, solo eso. ¿Qué hay en su corazón? No lo sé. ¿Qué hay en el corazón de cada uno? Pero Dios sí conoce, por eso dice la Escritura, que la Escritura de Dios es útil y es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, que penetra hasta partir el alma, penetra hasta los tuétanos, los huesos y discierne las intenciones y los pensamientos que nosotros tenemos. Mire, ¿qué está pensando usted ahora? Dios lo conoce, Dios lo conoce. Yo no sé qué, ni saben qué estoy pensando. Yo, ¿qué estará pensando? Dios conoce qué hay en nuestro corazón. ¿Con qué intención hicimos las cosas? ¿Y con qué intención dejamos? ¿Por qué las hicimos? ¿Por qué las dejamos de hacer? Bueno, la Escritura dice, Dios despertó el Espíritu. Cuando nosotros queremos. Mire, Dios no obliga a nadie. Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Es el propósito y es la voluntad de Dios. Pero Él nos da libre albedrío de escoger entre el bien y el mal, dice Deuteronomios capítulo 28. Ahí está, léate, cuando llegue a casa de Deuteronomios capítulo 28, es un poco largo, sí, pero del versículo 1 al 14 están todas las bendiciones si usted hace la voluntad de Dios. Del versículo 15 al final están todas las maldiciones si usted hace, son como 50 versículos solo de maldiciones, si no hacemos la voluntad de Dios. Entonces nosotros escogemos, dice la Escritura, y dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. A la convocatoria respondieron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. A la convocatoria. Cuando se hace un llamado en la iglesia, venga usted con ese anhelo en su corazón. Yo quiero trabajar por el Señor. Cantamos aquel canto. Anhelo trabajar por el Señor. ¿Y cuántos quieren trabajar? 2, 3 y aparece. Y cantamos con todo nuestro corazón. A veces en los cantos es a veces donde más mentimos, porque no cantamos a veces por cantar. Cantémosle al Señor con todo nuestro corazón, anhelemos ese gozo, anhelemos eso de trabajar en el Señor. Mientras estaban dormidos, no hubo iniciativa, no hubo movimiento. Mientras la iglesia está dormida, no hay ninguna iniciativa, no hay ningún movimiento. Mientras la iglesia está dormida y acomodada, la obra del Señor no prospera. La obra del Señor no prospera. Llegamos a un momento en que nos acomodamos y ya somos salvos. Ya, yo creo que ya con lo que estamos, con lo que yo ya sé, me voy a salvar. El que se duerme quizás sueña que es un gran jefe que está. ¿Cuántos han soñado? Yo estaba soñando, les comento, estaba soñando que la iglesia estaba llena aquí, llenísima, que no cabía este trocito de pasillo estaba pero a reventar y la gente estaba apretada y todos ahí bien en la silla. Yo lo vi en mi sueño, lo soñé antes de ayer y lo volví a soñar ayer, que la iglesia estaba llena, y digo, ojalá y pronto la iglesia esté a reventar. Pero eso nos toca a nosotros trabajar, nosotros nos toca, como dice la Escritura, ir y predicar el Evangelio, porque eso lo va a demandar el Señor a nosotros. No es que no podía, no es que no me animé, no es que el pastor no me dijo que. Si es que no es necesidad que se lo diga el pastor, el mandamiento está en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que ahí está, ahí está. Y si usted va a evangelizar, ¿por qué fue a evangelizar? No, gloria a Dios porque lo hizo. Si usted fue a visitar a un enfermo, gloria a Dios porque lo hizo. Nadie le va a decir aquí, ¿por qué lo fuiste a hacer? No me pediste permiso. No, porque la obra del Señor es del Señor, no es mía, no es de nadie. La autoridad está aquí. Solo si fueran los religiosos, entonces sí. ¿Por qué? Que no sé qué, como los fariseos. No. La obra del Señor nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso el que duerme
Quizá está soñando que está trabajando en una gran empresa o que está dirigiendo la iglesia, pero está durmiendo en sus sueños, cree que todo va avanzando bien. Y cuando despierta, está acostado en su cama. El que duerme no da un paso, pero él piensa que está trabajando. Y se despierta. Sansón se durmió. ¿Dónde se durmió Sansón cuando le cortaron las trenzas? Las piernas de Dalila, donde no debía dormir. ¿Y por qué sucedió todo eso? Porque Sansón desobedeció. El mandamiento era, miren, por ejemplo aquí, a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que yo digo. ¿Qué dice la Escritura? No os unáis con yugo desigual. Los de otro pueblo eran pueblo pagano y el pueblo escogido era el pueblo de Israel. Entonces Dios había dicho, buscad mujer entre tu mismo pueblo y no vayáis a buscar porque si no te contamina con sus ídolos. ¿Y qué hizo Sansón? Lo primero que hizo ir allá con los filisteos a buscarse a Dalila, al pueblo enemigo. No, esta mujer me gusta y todo. Entonces las consecuencias fueron de que él desobedeció y al final lo llevó a la muerte. La desobediencia nos lleva a la muerte. Leamos ahí en Jueces y nos vamos a dar cuenta. Jueces, no pierdan Esdras porque vamos a volver. Jueces, unos libros atrás. Jueces capítulo 15, después de Josué. Jueces capítulo 16, perdón, Jueces capítulo 16. Es antiguo, es el antiguo. Si no, aquí lo busca el hermano, no se preocupe usted. Ponga usted atención a la palabra y ahí va a aparecer ahí en la pantalla. Jueces capítulo 16, versículo 15 al 21. Jueces capítulo 16, versículo 15 al 21. Dice la Escritura. Y ella dijo, ¿cómo dices yo te amo? Pero mire, si usted lee la historia, vamos a leer solo ahí, pero estamos viendo cómo la historia de Sansón y Dalila, que Dalila le decía, no, es que tú no me amas porque no me revelas tu secreto de tu fuerza, que no sé qué. Y Sansón le decía, mira, es que va a pasar tal cosa. Si me atan con cuerdas nuevecitas, seguro que ahí y no me voy a ver. Jueces capítulo 16. Y entonces la historia viene así, pero y Sansón siempre salía triunfante. Pero dice el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e inoportunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón, Sansón, y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos y diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayéndole en su mano el dinero. Mire, le estaba vendiendo a Sansón. Le habían ofrecido dinero. Mira, descúbreme cuál es su fuerza de este hombre y te pagamos. Ella no estaba enamorada de Sansón. Ella estaba siendo usada. Pero, ¿por qué? Por la desobediencia de Sansón, que se fue a buscar una mujer donde no tenía que buscar. Por eso no unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la Escritura. Y lo dice la Biblia, no es que lo invente alguien, está escrito en la Biblia. Y dice el versículo 19, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza
Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. Mire, ese pasaje es tremendo, porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de vivir. Viene el Señor Jesucristo y en un abrir y cerrar ojo y nos vamos o nos quedamos. ¿Por qué pasó? Es porque nuestra forma de vivir, porque el Señor ya no estaba con nosotros. Dice, y no se dio cuenta, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Según él, estaba todavía Jehová con él. Y así no nos damos cuenta nosotros cuando el Espíritu de Dios se va apartando de nosotros. Entonces nosotros queremos hacer cosas, pero ya no podemos. Nuestra fuerza en el Espíritu se ha ido. Acabamos de cantar este hermoso canto: correrán como las águilas, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Pero los que han hecho su propia voluntad y no han hecho la voluntad del Señor, cuando se dan cuenta, el Espíritu de Dios se ha ido de ellos. Mas los filisteos le echaron la mano y le sacaron los ojos y la llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero mire, tremendo. ¿Por qué le pasó eso a Sansón? Porque se durmió. ¿Por qué no avanzamos nosotros en la iglesia? Porque estamos dormidos en el Espíritu y no queremos despertar. Saúl, otro versículo, Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 3 y 4. Saúl, mientras dormía, Saúl. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 3 y 4. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. El versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla de su manto de Saúl. Mire, bien le pudo haber matado ahí David a Saúl, pero él solo cortó su manto porque él amaba y él respetaba y él sabía los mandamientos de Dios. Pero ¿qué le pasó ahí? Mientras Saúl estaba durmiendo, Saúl iba persiguiendo a David, y los dos llegaron a la misma cueva. Sin duda era una cueva muy grande, y los dos llegaron a la misma cueva donde los hombres de David estaban ahí recostados, descansando. Llega Saúl en la noche a querer él también descansar, y se cubre, y tenía la oportunidad David de matarlo, pero no lo mató. ¿Por qué le cortó el manto? Porque estaba dormido. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando él fue a orar? Y le dijo: ni aún no han podido velar conmigo una hora. Búsquenlo, San Mateo 26:40, el Evangelio de San Mateo. Ese está más fácil para buscarlo, ese lo conocemos muy bien. San Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. San Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. 26, 40 y 41, y dice: vino luego a sus discípulos. Ahí Jesús se los había llevado a ellos para que oraran con él, que le ayudaran en la oración.
Y eso es muy importante, miren, eso es muy importante, que nosotros nos ayudemos en la oración los unos a los otros. ¿Por qué Jesús llevó a estos personajes a orar por Él? Tan fácil era Jesús y me voy solo. No, Él les llevó a que oraran con Él. Si quieren, leamos desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora les pedía al Señor que oraran con Él, para que Dios fortaleciera el espíritu de Él, para que Dios les ayudara, y ellos se tiraron a dormir. Velad y orad, dice la Escritura. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Miren, el que tiene mucha tentación tiene que orar, tiene que estar escudriñando la Escritura, orando siempre. Por eso dice Efesios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí el Señor Jesucristo se llevó a estos tres para que oraran con Él. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi carne dice: bueno, échate la siesta, te la mereces, échatela. No, pero es que voy a orar. No, primero, ya cuando has descansado, entonces oras. No, ya no va a orar. Ya no va a orar. Cuando usted siente ese deseo de orar, hágalo. La carne le va a decir: relájate, duérmete mi niño, duérmete mi amor. No, ahí cuando usted está más cansado y cuando usted tiene esas dificultades, dígame, ¿cuándo ha orado usted de todo corazón y con aquella angustia? ¿Cuándo? Yo cuando me acuesto, Cuando tiene un problema gordo, cuando tiene un problema grave, usted clama al Señor y usted llora ahí delante del Señor. Así debemos nosotros orar. Dice la Escritura que nosotros debemos orar con gemidos, como ora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que queremos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras que no se pueden pronunciar. El Señor Jesucristo quiere que nosotros nos mantengamos en oración, y eso es algo que por eso la iglesia no prospera. Por eso la iglesia no prospera, porque nosotros no sometemos nuestra vida bajo la autoridad del reino. Mi sueño es que cada uno de nosotros crezca en el Espíritu, y cuando crezcamos en el Espíritu vamos a crecer también en número. Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que eran pocos los recursos, sino que quienes querían trabajar. Había flojera en el alma en ese pueblo. Había flojera, solo estaba Esdras y Nehemías como dirigentes, como dice la Escritura, que se levantaron también algunos padres, los levitas, los sacerdotes, pero unos y otros no, como muchos de nosotros podemos estar. El alma había una flojera en el alma, había una flojera. Que lo haga el pastor, que lo hagan los hermanos. No, el mandamiento es para todos. La responsabilidad es de todos. Amén. El sueño del conformismo los había anulado a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de que eran un pueblo sometido, que eran un pueblo cautivo, cuando Dios los había hecho libres. Pero por su desobediencia, ¿qué pasó? Cayeron. Por su desobediencia llegaron hasta la situación que llegaron. Entonces, cuando volvieron otra vez a volver y a querer reconstruir el templo, la ciudad, los muros, Dios tuvo que despertarles, y entonces hubo deseos de trabajar, de hacer algo hermoso.
de emprender con iniciativas. De lo contrario, si no dejamos que Dios nos use, Dios no nos va a usar. Dios está ahí dispuesto para ayudarnos. ¿Cómo nos amonesta Dios en el sueño? Veamos qué nos dice Proverbios 6. Proverbios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11. Dice la Escritura, perezoso. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano. No lo tiene aquí, mire. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy es sábado, hoy toca dormir hasta mediodía. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pereza como hombre, y tu pobreza como hombre armado. ¿Pero qué dice la Escritura? Perezoso. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? Los tiempos se están acercando. En cualquier momento sonarán las trompetas, o ya han sonado algunas trompetas y falta un paro, la última quizá, para que suene, y nosotros tenemos que escuchar esa trompeta, porque se tocarán trompetas, dice, y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Pero si no escuchamos la trompeta, ¿qué va a pasar? De repente saldrán las noticias, se desapareció Un cuarto. los aleluya. Yo estaba ahí en ese grupo y ¿por qué no me fui? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Tú estabas aquí. No, pero si yo iba todos los días al culto, si yo me reunía, yo cantaba, yo predicaba. Te quedaste chiquito. No pasaste la prueba. Es tremendo. Cuando se encuentra la muerte, allí en el camino. Porque si yo supiera dónde voy a morir, nunca llego a ese sitio. Nunca. Pero como no lo sé, entonces preparémonos para ese momento. Preparémonos para ese momento de la venida. Dice la Biblia, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo? Levantémonos del sueño, dice la Escritura, San Juan 5:39. Estudia las Escrituras, estudien. No se dejen ahí, no se dejen convencer, ni se dejen guiar por hombres. Es cierto que en el internet está lleno de predicaciones y muchas, y hay buenas predicaciones, pero también hay falsas enseñanzas. Yo me he dado cuenta que aparentemente son buenas, pero dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz y tiene a sus ministros. Mira, no les voy a mencionar el nombre, pero decía este predicador así: yo veo a todos aquellos grandes hombres que trabajan y tienen sus buenos vehículos, sus buenos carros, dice, porque él es de allá de América, y tiene sus buenos, y están trabajando y tienen sus millones. Entonces yo también le reclamé al Señor y dice, tengo ahí la iglesia grande, ¿y dónde están mis millones? Sinvergüenza, dije yo, porque lo dije. ¿Qué sinvergüenza? Como que el Señor te mandó a hacer dinero aquí en la tierra. El Señor te mandó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso, cuando usted oye aquella, mire, se lo digo así, cuando usted oye, el Señor te va a bendecir con una casa, el Señor te va a bendecir con un buen trabajo. Primero, ¿qué dice la Biblia? Busca primero mi reino y luego lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Busca primero mi reino. Búscame a mí primero. Porque si buscamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice Colosenses 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque aquí, ¿qué vamos a llevar? Desnudo venimos a este mundo y desnudo nos vamos, aunque nuestro ataúd sea de oro, no lo vamos a disfrutar. No lo vamos a disfrutar. Veamos otro versículo. San Juan 4:35. San Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan 4:35. Por eso nosotros tenemos que despertar, querida iglesia. Tenemos que despertar de nuestro sueño. 4:35, San Juan 4:35. San Juan 4. Dice la Escritura: ¿no decéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Y qué dice el Señor? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dice. Según nosotros todavía falta el tiempo, pero Él dice, alzad vuestros ojos, porque ya los campos están aptos para cosechar. Ahora es tiempo para cosechar, ahora, no mañana, ahora. Dice la Escritura: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? Claro, en el área de la agricultura, sí, porque se siembra y esperar que crezca, esperar que madure y luego esperar que ya esté seco para que se ciegue. Pero dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Ya están listos para la siega. Hagamos la obra del Señor. Mire qué nos dice San Mateo 28, 19 al 20. San Mateo 28, el último capítulo de San Mateo. Adelante, sí. San Mateo 28, 19, 20. O desde el 18, 19 al 20. San Mateo. 28, el último capítulo 28, 18, 19 y 20. ¿Qué dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñando que guarden todas estas cosas. 28, 20. Mire, por tanto dice, id por todo el mundo. San Mateo 28, 19, 20, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos nosotros que enseñar? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar, no nuestras ideas. No es que mira, ya se hace así, entonces hagámoslo aquí también. ¿Qué está escrito en la Escritura? Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. No nos durmamos. ¿Quién otro se durmió en la Escritura? ¿Quién? Eutico se durmió y se cayó desde el tercer piso cuando Pablo estaba predicando, como nos pasa a muchos de nosotros que venimos aquí, qué rica está nos echamos el cuajecito. Se cayó desde el tercer piso. Miren, Jonás, vayan al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 1. Si no lo busquen, cuesta a veces encontrarlo, porque es pequeñito. Es pequeñito el libro de Jonás. Jonás, ¿dónde estás? Dice. Jonás capítulo... Ahora no lo encuentro yo. Jonás capítulo 1, versículos 5 y 6. Está en el Antiguo Testamento. Y dice las Escrituras, aquí ya lo tiene el hermano, mire, ya lo tiene el hermano, léanlo ahí. Dice el versículo 5. Está hablando de Jonás que estaba huyendo, porque el Señor lo había mandado a predicar ¿en dónde? A Nínive. ¿A dónde iba él? A Tarsis, a otro pueblo. Como quien dice, ve a Alcalá de Henares, pero él se va para allá Móstoles. Y nada. Entonces dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en su nave para descargarla de ellos, pero Jonás
había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Dormir. A dormir, miren. Jonás, mientras aquellos hombres trabajando porque se había levantado un viento. ¿Por qué? ¿Culpa de quién? De Jonás. Por culpa de Jonás, por la desobediencia de Jonás. Por la desobediencia de Sansón le cortaron las trenzas. Por la desobediencia de Jonás. Y Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive. Y él se fue a Tarsis y entonces se compró su pasaje y se fue. Y se metió y se echó a dormir. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Y el patrón de la nave se levantó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y la culpa era de Jonás. Dormilón. ¿Hay tiempo para dormir? Sí, hay tiempo de dormir. Tenemos la noche para dormir. Son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. Son 16 horas y tenemos 8 horas para hacer ¿qué cosas? 1 hora de trabajo, son 2 horas, pues ya nos quedan 6 horas. 1 hora de comer y son 3, pues ya nos quedan 3 horas. ¿Qué hacemos en las 3 horas que nos restan? Si nosotros leyéramos media hora cada día, si nosotros oráramos media hora cada día, y si nosotros escudriñáramos la escritura media hora cada día o 1 hora cada día, 2 horas al día, nosotros fuéramos diferentes. Nosotros fuéramos diferentes. Qué amonestación más triste cuando más se necesita el mundo, cuando más necesita el mundo de nosotros, nosotros estamos durmiendo, perdiendo nuestras mejores oportunidades. Estamos perdiendo el tiempo entretenidos en las cosas del mundo, en las obras de la carne y siendo usados por el diablo, atrapados y sin darnos cuenta, porque el diablo nos atrapa. Usted está haciendo las cosas entre comillas bien, pero se está equivocando. Haga las cosas bien. Jesús nos cuenta, veamos allá en San Mateo 13, 25. San Mateo 13 nos cuenta de una parábola. San Mateo 13, 25. San Mateo 13, 21 nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Y qué dice el 25? Dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemad para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña es que nosotros tenemos que estar despiertos para que no entre la cizaña en nuestro corazón, que no nos damos cuenta. Y usted tiene que servirle al Señor con corazón sincero, como dice San Juan 4, 23 y 24, que Dios busca personas adoradoras que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros estamos velando, posiblemente el enemigo no tenga la oportunidad de sembrar su cizaña en nuestro corazón. Si nosotros estamos despiertos, como dice la palabra del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros estamos velando y estamos despiertos, el enemigo no va a tener, porque nosotros no va a tener chance para sembrar su cizaña, porque él viene cuando se durmieron los trabajadores. Cuando se durmieron, entonces el diablo aprovecha. La pregunta es entonces, ¿habría sembrado Satanás cizaña si nosotros hubiésemos estado despiertos y vigilantes? ¿Entra el ladrón si alguien está vigilando? Solo que vaya bien armado y entonces sí le encañona a los de la casa. Pero si sabe que hay gente, no entra.
No entra. Entonces la respuesta es, si nosotros estamos velando, que nosotros estamos creciendo, el enemigo no entra. La obra de Dios en el mundo y la obra del Evangelio de Jesucristo solo prospera cuando despiertan los dormidos. No hay otra cosa. Cuando despiertan los dormidos, cuando nosotros despertemos de nuestro sueño, como dice Proverbios, despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice. Despiértate tú que duermes y que dice, y te alumbrará Cristo. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, no te quedes ahí. Entonces la obra de la iglesia prosperará cuando cada uno ocupa su lugar. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse. Miren qué nos dice Nehemías. Vayamos otra vez al Evangelio, al libro de Nehemías. Ahora habíamos leído Esdras, ahora Nehemías es el siguiente libro, Nehemías capítulo 3, versículo 5. Algunos no quisieron sumarse a los que se ofrecieron para hacer la obra del Señor y restaurar las ruinas, y fueron precisamente los que más recursos tenían, los que no hicieron nada. Pero sus grandes, dice la escritura, miren, 3:5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Miren, sus grandes no se presentaron para la obra del Señor. Todos aquellos que podían, todos aquellos que tenían tiempo, todos aquellos que no quisieron trabajar con el pueblo de Dios. Mientras sus grandes no se presentaron a ayudar la obra del Señor, dice sus grandes, no dice los débiles, no dice los pobres, precisamente quienes más de ellos que se podía esperar, menos se recibió. Así ha sido muchas veces. Ha pasado que los que más pueden no dan, que aquellos que tienen tiempo no vienen, se quedan en sus casas. ¿Por qué? Porque hay falta de entrega al Señor. Hay desaliento. Hay desaliento. Así que yo les animo, queridos hermanos. Anima mucho ver que un ser que a veces saca tiempo para estar en las cosas de Dios. Está ocupado, pero saca tiempo, eso anhela. Anima mucho ver, haciendo parte y haciendo con fervor la obra de Dios. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, levantémonos con todo nuestro corazón. Mire qué nos dice Esdras 3:1 y luego vamos a Nehemías. Esdras 3:1, no lo busquen, lo voy a leer yo. Cuando llegó pues el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Mire, así debemos nosotros juntarnos, ser una iglesia, no este tira por su lado, el otro por su lado, no, sino como un solo hombre. Así se juntó el pueblo de Israel cuando ellos quisieron trabajar, pero cuando no quisieron trabajar, ¿qué dice la escritura? Unos quisieron y otros no quisieron. Miren qué nos dice ahora Nehemías 3:12. Nehemías 3:12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alones, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Miren, ahí también. No, 3:12. Este hombre quizá no tenía hijas, no tenía hijos, pero él fue a trabajar con sus hijas. Al parecer este hombre solo tenía hijas, ni un solo varón había en su casa excepto él, pero cada una de sus hijas valía por mucho. Cuando se quiere hacer las cosas, no importan las carencias, se trabaja con lo que se tiene y lo que tenemos en la mano. Así que nosotros, si queremos crecer en el Espíritu, esforcémonos leyendo la palabra.
Esforcémonos, es admirable ver a gente trabajando en la restauración del pueblo. Son pocos, con muy escasos recursos, con muchos enemigos, pero no dejan de trabajar. No dejan de trabajar. Por eso, prospera la obra cuando cada uno ocupa su lugar. Cada uno ocupa su lugar. Cuando en la obra de Dios cada creyente ocupa su lugar, el testimonio y la obra va creciendo. ¿Cuál es el lugar de usted en la obra del Señor? No es que no tenga privilegios, tiene privilegios, sí. El trabajo es para todos. Muy difícil para mí. Yo entiendo, pero un poquito de esfuerzo, un poquito. De esfuerzo. Entonces, ya vamos a ir terminando. La obra de la iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. ¿A cuántos no nos han criticado? ¿A cuántos no nos han criticado? Mire qué nos dice Nehemías 4 del 1 al 3. Nehemías y Esdras, los que trabajaron con ellos, fueron criticados. Como usted y yo seremos criticados, o ya fuimos criticados, o estamos siendo criticados. Estamos siendo criticados. Eso que no le merme a usted su devoción al Señor. Mire qué dice la Escritura. 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? 4, estoy leyendo el versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Miren la crítica que recibieron. Las críticas muchas veces son crueles. Sí, cualquiera lo dejan si no sabe hacer nada. Si no lo está haciendo para ti, lo está haciendo para Dios. Siempre y cuando lo hagamos con todo nuestro corazón. Nunca hagamos las cosas para quedar bien con cualquier pecador mortal de aquí de la tierra. Siempre quedemos bien con aquel. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Mire qué me dijo hoy una persona que yo me estaba escribiendo y yo le contesté, pues, y me dice que es que esto no sé a qué iglesia ir. Entonces yo le dije, pues aquí en Vicálvaro, ha venido aquí con nosotros algunas veces. Es que las iglesias de Vicálvaro no me gustan. Entonces digo yo, si no te gusta ninguna de... Entonces ya sé yo que la nuestra no le gusta. Entonces eso a veces pasa en nosotros, que es que el culto no estuvo alegre. Si el culto no era para ti, el culto era para Dios. Cuando tú le das la alabanza a Dios, cuando tú te esfuerzas y le das con todo tu corazón, le cantas, prestas atención, le adoras, tú vas a salir renovado. Amén. Vas a salir renovado. Y te van a criticar y te van, tú tranquilo que no lo estás haciendo para ningún mortal. Ahora cuando lo hacemos para algún mortal, como un meeting allá en la calle, que es político, ahí por quedar bien, para ganar gente, esto no se trata de ganar gente para que quedar bien yo con la gente. Yo tengo que dar cuentas delante de Dios por cada uno de vosotros y lo que yo estoy viviendo. Todo el que haga algo será criticado. Cuando más hermoso e importante sea lo que haga, más baja será su ruina y su crítica. Este se cree, que no sé qué, si ni lo sabe hacer, ni sabe cantar, es que no está cantando para ninguno. Una cosa es que dirijamos la alabanza aquí, pero todo lo que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo para Dios. Lo estamos haciendo para Dios. ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? ¿Qué hizo? Algo que debemos nosotros imitar. Nehemías 4:4, mire qué dice. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué hizo? Orar. Cuando usted es criticado, ore al Señor. Y bendígale a la persona que le ha criticado. Amén. Bendígale. Si le ha criticado,
bendígale, nunca, porque nosotros como hijos de Dios, dice, bendecid a nuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué hemos hecho nosotros con los que nos han criticado? ¿Qué hemos hecho? Nehemías llevó el asunto a Dios en oración. Te has desmoralizado y has dejado todo abandonado por las críticas. No, levántate, dice la Biblia. El justo cae 7 veces y se levanta, pero cuando cayó, aprendió algo ahí en esa caída que tuvo y se levantó. Nosotros levantémonos. Precisamente Satanás eso es lo que quiere, que nosotros caigamos y no nos levantemos, que seamos cobardes. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted lo puede hacer, porque usted tiene la fuerza del Espíritu Santo en su vida. Usted pertenece a Jesucristo. Usted no está solo, dijo Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está el Espíritu Santo aquí con nosotros, porque Él dijo, mandaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está con nosotros. Entonces, ¿cederemos nosotros a las críticas? No cederemos. No cederemos. Jesucristo ha depositado una gran confianza en usted. Jesucristo ha depositado una gran confianza en usted, porque ¿qué es usted ¿qué es usted del reino aquí en la tierra? ¿Qué dice la Escritura? Usted es embajador. Usted es embajador de Cristo. No es cualquier simple terrenal. Embajador del reino de los cielos. Miren, ¿qué nos dice 2 Corintios? Ya vamos a ir terminando. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20 dice la Escritura: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos, eso es usted, embajador en nombre de Cristo. No es un hijo del diablo, no, usted es un hijo de Dios. Usted no es un don nadie, usted es un hijo de Dios, lavado, comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que no somos embajadores, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire, usted embajador de Cristo. ¿No es un gran privilegio servirle a Cristo? ¿No es un gran privilegio servirle a Cristo? Pues mire, este embajador de Cristo. Como que usted, ¿de qué país es usted? A ver, bueno, digamos de Perú. Viene del Perú y usted viene a representar a Perú aquí en España. ¿Qué se siente? Oh, soy la embajadora, soy la cónsul. El orgullo entra en el ser humano. Hasta la voz cambia. En cambio, nosotros, la humildad, representando al reino de los cielos. Mire, usted, una princesa de Dios, un príncipe de Dios, representando a Dios aquí en la tierra. Eso es algo que yo no lo puedo explicar. La alegría, el gozo, la felicidad que se siente saber que somos hijos de Dios y que es un gran privilegio servirle. Mire, por eso dice San Mateo, que ya lo leímos, dice: toda potestad, San Mateo 28, 18, 19, 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros nos sentimos resentidos porque nos critican, nos vamos, no hacemos la obra del Señor, ¿quién la hará? ¿Quién la hará? Si usted no lo quiere hacer, va a venir otro y la va a hacer, pero la obra del Señor no va a parar. Si usted quiere perder su corona, la va a perder, pero otro va a ganar su corona. Usted ya tiene la corona ahí preparada, no la pierda. Busque, sométase a Dios. Entonces, en conclusión, hemos visto que para que prospere la obra en una iglesia,
debemos despertar si estamos dormidos. Cada uno de nosotros debe ocupar su lugar que le corresponde en la obra del Señor. Uno con la pala, otro con la azadía, otro con el martillo, otro, yo qué sé, pero trabajando en la obra del Señor. No debemos hacer caso a las críticas. Ay, es que estaba martillando, eres un bruto, y no. Estoy trabajando para el reino de los cielos. ¿Qué le va a criticar? Nosotros avancemos en la obra del Señor. Solo así prosperará la obra de Dios. Solo así prosperará la obra que Dios nos ha encomendado. Dios nos está despertando hoy. Dios nos está despertando hoy. Vimos hace 15 días cuánto cuesta el pecado en la iglesia. Ahora nos está enseñando a despertar en la obra de Dios. ¿Ocuparás tú el lugar que te corresponde? ¿Qué harás con las críticas? ¿Bajarás? ¿O al contrario, como hizo Nehemías, dobló sus rodillas y le encomendó sus cosas a Dios y dijo, Señor, hazlo tú, porque yo si yo obro, yo los mando a matar, y así ya no me critico. Pero él oró, y nosotros también, como hijos de Dios, dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así nos quiere el Señor. Si nosotros no hacemos la obra de Dios, la obra que Dios nos ha encomendado, vendrán otros y la harán. Y por eso, mire, hoy en día hay mucha gente que está errada, porque han venido otros y han venido a sembrar cizaña en el corazón. Han venido otros y han venido a sembrar religión en el corazón. Han venido otros y han venido a enseñar enseñanzas de hombre en el corazón. Por eso hay muchas iglesias que están patas arriba. Nosotros, yo siempre les he recomendado, estudien la Escritura. Aquí está la autoridad máxima, aquí está lo que dice. Si aquí dice que lo que dice, nos caiga mal o nos caiga bien, esto nos va a llevar a la vida eterna. Este libro nos separa del pecado, o el pecado nos separará de este libro. Usted decide. Pero usted es libre en escoger entre el bien y el mal. Usted a partir de ahora dirá, bueno, yo me voy a someter más a las cosas de Dios. Voy a hacer la obra de Dios y voy a trabajar para la obra de Dios. Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que se anhela. Al que cantemos, cuando cantamos aquel canto, anhelo trabajar por el Señor, que sea realmente un hecho. No solo lo digamos de lente a labio. Cuando hagas promesas, dice la Escritura, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. 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 Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplauso al Señor. Denle aplauso al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Así que cuando prospera la obra del Señor,